Querida familia, muy buenas noches. Por favor, asegúrame con alguna señal, aunque sea de humo, es un chiste, claro, que se me está escuchando y se está viendo bien el PPT. ¿Todo bien? Aló, buenas noches, todo muy bien. Ya, muchísimas gracias, Mariela. Muy bien, entonces, dado que es una virtud la puntualidad, hemos esperado 5 minutos para que puedan acoplarse por alguna razón las que están un poco tarde, pero bueno, vamos a empezar. Creo que es conveniente hacerlo puntualmente. Entonces, antes del inicio, tengo algunas palabras para ustedes y estas famosas palabras, como ya se los he mencionado varias veces, salen de la Biblia, salen del libro de Números, del capítulo 6, de los versículos 24 al 26. La conocida bendición sacerdotal es una herramienta extraordinaria que cada uno puede utilizar para bendecir a sus hijos, esposo, nieto, mamá, a quien sea, ¿no? Así que yo los invito a que prodiguen esta bendición tanto como les sea posible. Yo les comenté hace unas semanas que esto lo aprendí de un librito que se llama La bendición familiar y desde entonces lo he aplicado. 4 o 5 años tenía mi hija mayor, ahora ella tiene 16 y sigue esperando su bendición cada noche, así como la de 10, por supuesto, ¿no? Y por las noches ella dice, oh, papi, ya me voy a dormir, y se acerca y pone su hombro, ¿no? Sobre mi, perdón, su cabeza sobre mi hombro. Esto me suena a la canción de Paul Langa que dice Put your head on my shoulder, pero bueno, para los que conocen canciones antiguas. Este, y mi hija menor hace lo mismo, ¿no? Y les prodigo esta bendición más o menos como se los voy a decir a ustedes. Querida familia, que el Señor los bendiga y los guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que tenga de ustedes misericordia, que el Señor alce sobre ustedes su hermoso rostro y hoy y siempre los llene de paz, de bienestar, de salud, de sabiduría, que les provea todo lo que necesitan y que nos dé un muy buen tiempo de clase. Es así de sencillo, pero estas palabras, querida familia, son poderosísimas. Y no porque las diga yo, no porque las palabras en sí tengan poder, sino porque están trayendo una bendición del cielo, enseñada por el Padre, a través del Hijo y pues teniendo su Santo Espíritu de por medio, la Trinidad completa. Es impresionante. Pero bueno, ya esto es rollo de cada uno, ¿no? O sea, si usted puede y quiere, lo hace. Y si no, mi idea es, se lo pierde. Así que los animo. Y si en algún momento, más adelante, o de repente dentro de un rato, no quieren contarme una experiencia con respecto a esta bendición, los invito a que me interrumpan con toda confianza. Ahora, si es que ya la tuvieron esa experiencia, o cualquier otra semana diciéndome, Henry, estuve pensando en la bendición, empecé con mi hija, con mi mamá, con mi hermana, no sé, y me fue así. Ojalá, ¿no? Pero bueno, ¿qué hace nuestra familia la bendición? Es uno de los temas que nos toca ver hoy día. Pues hace una cosa muy interesante que para muchos es desconocimiento. Y es que a través de la bendición desatamos a nuestros hijos adolescentes espiritual y emocionalmente hacia la hombría y femineidad. Sí, la bendición también hace eso. Una vez se pregunta, oye, ¿no estamos yendo muy lejos, Henry? ¿Te parece que como que hombría, femineidad, cosa de sexualidad? Sí, el hecho de que el padre especialmente esté presente en el crecimiento de los hijos y los bendiga, hace que haya una adecuada, digamos, liberación hacia la hombría y feminidad. Y cuando no hay esa participación del padre para esto, de armar una cultura de bendición, pues no hay esa liberación. Y también lo que queda, y hablando de lo que dice ahí espiritual y emocionalmente, hay una sensación anhelante de niñez, ¿no? Porque ustedes saben que estamos hablando de construir toda una cultura de bendición, pero en el marco de construir una cultura de bendición todos en casa, también nos estamos refiriendo a, para los que tienen oportunidad, pues
realizar una ceremonia que marque el paso de los hijos, de su salida de la niñez hacia la entrada a una juventud con una mediana madurez y poco a poco ir avanzando, ¿no? Entonces, hay una función específica para este tema de la bendición del padre cuando los hijos están chicos. Y también la bendición del padre implica crear una cultura de bendición en casa. Entonces, ¿qué sucede si no hay bendición? Pues sin la bendición, como dice la pantalla, la persona se mantiene en una permanente infancia emocional, ¿no? Creo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Que hay mucha gente en su interior que todavía se siente como niños. Estábamos viendo el versículo de, si no me equivoco, 1 Corintios 13:11, ¿no? Donde Pablo manifestaba claramente, ¿no? Que cuando yo era niño, hablaba como niño y me sentía como un niño, pero ahora que ya soy adulto, ya es otra cosa, ¿no? Pero la verdad de la milanesa, como dicen algunas personas, es que hay niños de 20, de 30, de 40, de 50 y hasta de 60, porque simple y sencillamente no se asume la responsabilidad. A mí me gusta mucho una frase que creo que se las compartí, que es del doctor Cole, que dice que la madurez no viene con los años, sino con la aceptación de la responsabilidad. Entonces, cuando usted o yo no somos responsables por las cosas que tenemos que hacer en nuestra calidad de esposo, padre, hermano, lo que fuere, cuando no aceptamos esa responsabilidad, estamos siendo personas inmaduras. Por lo tanto, estamos siendo unos niños. El doctor Cole también decía una cosa interesante a partir del tema de la hombría, ¿no? Y creo que el pastor muchas veces lo ha dicho. Y es que el pastor Guillermo, ¿no? Eh, no se es menos hombre cuando uno es menos femenino. Perdón, no es uno más hombre cuando se es menos femenino, sino uno es más hombre cuando se es menos niño. Entonces, la hombría tiene que ver con una cuestión de madurez en realidad, no con temas de que, ay, esto está muy femenino, no, no, ese tema de ser menos femenino no te hace hombre, sino el ser responsable por lo que te toca, ¿no? Y esto, bueno, es un llamado a atención para todos los hombres, incluyéndome, que estamos acá, ¿no? Entonces, construir una cultura de bendición en casa implica ¿qué? Madurez, no permanecer en esa infancia emocional. Porque si no construimos esta cultura de bendición en casa, van a entrar falsificaciones de la bendición. Y uno dice, bueno, esto también se falsifica, sí, porque ustedes saben que el enemigo ha venido para robar, matar y destruir, y es el engañador por excelencia. Eso todos lo hemos escuchado. Pero dentro de lo que significa el engaño del enemigo, existen las falsificaciones de la bendición, efectivamente. Y se las menciono a las tres y vamos a verlas brevemente cada una. Las pandillas, la homosexualidad y la búsqueda del éxito. Son tres falsificaciones, pero existen muchas más. Porque recuerden cuál es el concepto de bendecir. Bendecir es dar poder para prosperar. Cuando uno bendice, hace que el futuro de las personas que bendecimos estén dentro de un campo de desarrollo y prosperidad, ¿no? Y no nos referimos solamente a prosperidad económica. Y en una cultura de bendición hay bienestar, hay tranquilidad, hay paz. Entonces todo esto empieza a falsificarse, porque por ejemplo, las pandillas, ya yéndonos a una de estas, ¿por qué son una falsificación de la bendición? Porque son una falsa familia. ¿Por qué son una falsa familia? Porque los chicos normalmente que se meten a las pandillas, lo que hacen no es anhelar estar en una pandilla, sino escapar de casa. Porque claro, les comentaba la semana pasada también, ¿no? Que hay chicos y chicas que llegan a casa y es un infierno, ¿no? Unos adolescentes que llegan a casa y son incomprendidos, son gritados todo el día, en otros casos pueden recibir insultos, qué sé yo. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Se van para afuera. Y como les decía la semana pasada también, afuera, de pronto ellos reciben esa palmadita que necesitan, ¿cierto? Las pandillas de pronto le ofrecen esas actividades en grupo, esa sonrisa, esa felicitación que no la encuentran en casa.
Entonces uno dice, ¿qué hace este juntándose con ese grupo de vagos? No entiendo. Pues lo que pasa es que ese grupo de vagos le está dando a los chicos lo que ellos no tienen en casa. Por eso es que el éxito de las pandillas. Y lo curioso es que las pandillas pueden hacer que nuestros hijos no tengan límites en su vida, porque de pronto pueden cometer fechorías que en la vida nosotros vamos a imaginar que ellos puedan hacer. ¿Pero por qué? Porque eso es producto del rechazo que encuentran en casa. Una segunda falsa bendición, donde se supone que el joven, la joven, encuentra, entre comillas, aceptación, paz interior y aprobación, es la homosexualidad. ¿Pero por qué? Nuevamente, por una escasa vida familiar. No hace falta ser un gran investigador ni un genio de las estadísticas para saber que la mayoría, de la inmensa mayoría de los casos de homosexualidad, no es porque, como nos quieren vender por ahí la cultura progre, hay un gen, ¿no? Homosexual, uno nace así. No, uno no nace así. Hay una tendencia a, a anhelar al mismo sexo por una escasa vida familiar. La pérdida de la identidad sexual es un problema sensible que los adolescentes se encuentran por un hogar disfuncional. Entonces, por ejemplo, los hijos hombres, digo, ¿no? Cada día se ven de pronto rechazados por una figura paterna que es exageradamente firme, que pega, que grita y todo lo demás, ¿no? Pero de pronto esos jóvenes se encuentran su paradigma en en el carácter de la mamá, en la firmeza de la mamá, en la dulzura de la mamá, y empiezan a adquirir de pronto comportamientos más parecidos a los de la mamá y rechazan a la figura paterna, a la figura masculina porque les parece que mucho daño le han hecho, ¿no? Claro, este es un tema exageradamente extenso como para abordarlo en los próximos 2 minutos que vamos a tocarlo. Tiene muchas aristas, pero estoy dando unas generalidades, pero muy generales, valga la redundancia, ¿no? Por otro lado, hablando de las chicas, ellas, al ver que no son valoradas en su belleza, en su feminidad, y de pronto las chicas nunca conocieron la protección de sus padres. Entonces, al verse desprotegidas, algunas chicas creen que deben defenderse solas en la vida, ¿no? Entonces van a tomar una actitud más propia del varón. Y al hacer eso, entre otras cosas, van a pretender también que le gusten las mujeres, cosa que es antinatural, ¿no? Insisto, es un tema muy extenso. Yo estoy dando unas pinceladas muy generales. No puedo tampoco meter a todos en un mismo saco y decir que todos los casos son igualitos, porque hay muchas aristas, pero es más o menos las líneas generales de los que de los que se puede decir con respecto a la homosexualidad, ¿no? Ahora, se supone que cuando, entre comillas, los chicos salen del closet, ¿no? Los espera con los brazos abiertos un colectivo LGTBIQ más que ha estado bombardeándolos vía internet, vía programas de televisión, películas, etc., diciendo que ese es su verdadero destino, eso es lo que tiene que hacer, tiene que liberarse, que por aquí. Y cuando lo hacen, ¿no? Uy, encuentran un colectivo que lo abrazan y le dicen, bien, bien hecho, eres un héroe, porque así eres tú, y lo cobijan, ¿no? Entonces allí encuentran esa falsedad de la bendición, ¿no? Porque no se le está bendiciendo, en realidad se le está maldiciendo, porque estamos hablando de decir lo contrario de lo que Dios ha dicho de tus genes y de tu cuerpo. Pero entonces cuando ellos encuentran esa aceptación en el colectivo, porque el colectivo es así, es muy activo para poder envolver y aceptar a quienes se creen en calidad de homosexuales. Y fíjense que no es secreto tampoco que
chicos y chicas que se declaran homosexuales, que incluso llegan hasta las terribles operaciones de cambio de sexo, hormonización y todo lo demás, cuando se dan cuenta de que esto en realidad no era lo suyo y quieren regresar a su naturaleza, hay dos cosas que se lo impiden fuertemente. Una es el colectivo, que sí tolera muy bien que los chicos se operen y que ingresen a toda esta terapia de hormonización, pero cuando dices, entré en razón, creo que esto no es lo mío, uy, olvídate, se desata una guerra tremenda, disidente y todo lo demás. Pero aparte de eso, el problema también es la herida física y en el alma que tienen al no haber encontrado esa identidad que ellos han querido encontrar en la homosexualidad. Es un problema bastante complejo que los invito a investigar bastante, especialmente en esto último que les estoy diciendo de los chicos que se arrepienten de haber ingresado a la vida homosexual. Son casos muy dolorosos, pero bueno, una segunda falsa bendición. Y la tercera, de la que estamos hablando ahora, es la búsqueda del éxito. Esta es una, creo, muy común en esta época y en realidad de todas las épocas, ¿no? Porque siempre hay una sensación de los jóvenes que, donde parece que ellos no han alcanzado lo suficiente, siempre están por más. Y por cierto, la cultura les enseña a nuestros jóvenes a querer siempre ir por más en lo profesional, ¿no? Entonces, las prioridades aquí en la vida se ordenan de manera equivocada. Hay un ejemplo muy simpático que está, a ver, siempre yo yendo espontáneamente a mi biblioteca. Perdónenme un ratito. Está en este libro de acá. Es justamente de los pastores aguayos. El libro se llama La bendición del Padre, como se llama el curso, ¿no? Y justamente acá hay una historia bastante... Mira, justo la abrí en la página, a ver. A ver. La fórmula mágica. Les voy a leer un texto bien interesante. Ya está. ¿Qué ocurre cuando en medio de la oscuridad hay un destello de aprobación? ¿Qué ocurre cuando uno de los hijos llega a la escuela con unas calificaciones extraordinarias? Y estamos hablando de un hogar seco, un hogar donde no se dice nada, un hogar donde no hay palabras de aprobación. ¿Qué ocurre entonces cuando un hijo llega con calificaciones extraordinarias? De inmediato y por primera vez, sus padres, hablando de un niño, ¿no? Solo tienen elogios para él. Es un sueño. Y eso fue lo que le pasó a Juan, porque nunca había recibido tantas felicitaciones y tantos regalos por algo que hubiera hecho. Ya podía sentir él que a la familia él le importaba. Después de esto, dice, Juan sintió que tenía la fórmula mágica para escuchar palabras de aceptación. ¿Cuáles? Los grandes logros. Ahora sí valía la pena estudiar, estudiar y estudiar. Ya no le importaba que los amigos vinieran a buscarlo y que se pusieran a jugar frente a su casa, pues al final unas cuantas palabras de aliento cuando volviera a traer buenas calificaciones iban a ser un bálsamo. Así, su valor empezaba a forjarse según qué, según sus logros. Entonces, la fórmula mágica hizo que Juan terminara la escuela y llegara a la universidad con un apetito voraz de logros y de reconocimiento. Siempre fue el primero de su clase y se perfilaba como el gran ejecutivo de la carrera que estudiaba. Sus compañeros de Juan no dudaban en consultarle cada paso que daban, pues Juan era el sabelotodo más popular de la universidad. En casa, por otro lado, mamá y papá hasta dejaron de sorprenderse por los logros de Juan y empezaron a creer pues que ya él ya no necesita ningún elogio más, ¿no? Puesto que puesto que desde que era pequeño siempre lo habían elogiado, siempre habían ponderado cada paso de éxito que daba, ¿no? Entonces Juan se convirtió en un célebre hombre de negocios. Y así él le demostraba a sus padres que él era alguien. Pero su adicción al trabajo se volvió perturbadora. Siempre se preocupaba por alcanzar cada vez más y más y más, sin importar si iba a costar el sacrificio de su propia vida personal. Entonces la fórmula mágica finalmente, ¿a dónde llevó a Juan? A la desierta ruta del éxito, donde solo pudo salir entendiendo que la falta de bendición
era lo que había provocado esa gran carencia en su vida. Y es por eso que en la búsqueda del éxito, muchos hombres y mujeres se quedan hasta tardísimo en su trabajo. Hay gente que sale de su casa a las 7 de la mañana o a las 6 para evitar el tráfico y se van, voy a poner un caso, ¿no? Salgo de La Molina, pero me voy a las 6 porque si no encuentro todo el tráfico en Javier Prado. Llego a San Isidro ya a las 7 ya estoy tranquilo, o 6:45, ¿no? Pero bueno, por el tráfico no me voy a regresar a las 6 ni a las 7. Mejor voy a las 8, pero a las 8 no todavía. Pero yo sé que tengo que cumplir con más y más y más. Y tipo, ese término en inglés que le dicen workaholic, que traducido al español sería algo así como trabajólicos, están ahí, ahí, ahí. ¿Y por qué? Porque cuando se quedan tarde en el trabajo, al otro día reciben una felicitación y dicen, oye, qué buen proyecto. Ayer te quedaste hasta tarde. ¡Ah, qué bravo que eres! ¡Ah, su mujer! No pensé que eras tan resistente. Ayer te has amanecido. ¡Wow! Entonces, esas palabras llenan a la gente. Pero ¿por qué necesitar tanta aprobación en la oficina si puedes obtenerla en casa? ¡Ah, hola, la! En casa no hay tampoco. Por eso hace falta una cultura de bendición. Y fíjense que en este tema de recibir bendición y estar apto para ir con todo a la vida, fue un tema que también pasó por delante de la vida de nuestro amado Jesucristo. Sí, Jesucristo también necesitó un momento para ser bendecido y para saber que él tenía el poder para prosperar y para llevar a cabo la gran misión que tenía. Y eso ocurrió, pues, nada más y nada menos que en el bautismo de Jesús. Sí, allí, donde unas palabras extraordinarias afirmaron a nuestro amado Jesucristo. Tienen ustedes en pantalla el versículo de Lucas 3, 21 al 22 y dice lo siguiente. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Acá varias cosas que decir. Lo primero es, ¿realmente Jesús, el Hijo de Dios, él, bueno, necesitaba ser afirmado? Recuerden que él era Jesús, el Hijo de Dios, y Jesús también, una persona que vino acá a la tierra con necesidades físicas, con necesidades emocionales y espirituales. Y sí, ese lado humano también necesitó esa afirmación del Padre. Y sus palabras fueron extraordinarias, ¿no? Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Y no es casualidad que a partir de allí Jesús empiece con su obra de milagros, empiece con su ministerio. A partir de ahí, porque antes de eso no había hecho ningún milagro, ojo, ¿ah? Pero quiero poner en relieve también toda la puesta en escena que pasó. Fíjense en las letras negritas de la tercera línea. Dice que el cielo se abrió. ¿Qué cosa de locos debe ser que se abra el cielo? O sea, yo me imagino que si están de día debe ser un orificio inmenso donde se ve el espacio todo negro, ¿no? Una cosa así, pero grande, ¿no? Dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. No creo que sea una palomita así, ¿no? O sea, digo, de un huecazo en el cielo, así, todo espectacular del Señor, no sé, ha tenido, ya, o si la paloma era pequeña, ha tenido que haber una luz que la alumbre, no sé, algo, ¿no? Luego dice que vino una voz del cielo, espectacular. Yo no creo que haya sido una voz así tenue, ¿no? Porque en medio de todo el Jordán y las llanuras que están alrededor, ha tenido que ser una voz que truene. Y en toda esa parafernalia sale la voz del Señor con unas palabras exactas, unas palabras que usted le puede decir a su hijo o a su hija, tenga 5, 10, 20, 30 o 40 años. ¿Sabes qué? Eres mi hijo amado y en ti me complazco. Depende de cada uno, ¿cierto? Pero fíjense que el tema de este extraordinario momento del bautismo de Jesús donde recibió la bendición, no solamente ocurrió en ese momento per se del bautismo, ¿no? Ahora miren, para los que quieran anotarlo, 3 de los evangelios hablan del bautismo.
Los evangelios, como dicen, sinópticos, ¿no? Son los más parecidos, los más biográficos. En Mateo 3:17, en Marcos 1:11 y en Lucas 3:22. Ahí lo pueden encontrar. Pero lo sorprendente, querida familia, es que estas hermosas palabras que dicen, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia, se encuentran también en la transfiguración. Es alucinante. Exactamente las mismas palabras. Y la transfiguración también está ubicada en los tres evangelios sinópticos. En Mateo 17:5, en Marcos 9:7 y en Lucas 9:35. Entonces, cuando uno dice, si encuentro esta misma situación en los tres evangelios, el bautismo, y encuentro estas mismas palabras en otro momento de la vida de Jesús, y también lo repite en los tres evangelistas, es porque tiene importancia, ¿cierto? Y para notar la importancia, miren las palabras exactas que se dicen en la transfiguración. Vamos a agarrar la porción que está en Mateo 17:5 y dice así, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. ¿Se acuerdan, no? La transfiguración era cuando Jesucristo estaba con Moisés y Elías hablando en el monte Tabor, y sus ropas y sus rostros fueron de un blanco fulgurante. Y en ese momento dice, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Qué interesante, ¿no? También estuvieron las mismas palabras de aprobación de nuestro Señor y en el momento que hablaba con Moisés y Elías. Qué profético ese momento, qué espectacular. Pero les tengo la cereza del pastel. Dicen que el Antiguo Testamento grita el nombre de Cristo y su vida a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ¿no? No sé si han oído hablar de eso alguna vez. Hay muchas referencias al Mesías. A mí me parece que hay una referencia al Mesías bien clara con respecto a estas palabras también. Y la podemos encontrar en Isaías 42:1. Y les voy a mostrar lo que dice Isaías 42:1, para que vean que no es casualidad. Dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Qué bonito, ahí está. He puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicia a las naciones. La verdad que es hermoso saber que el Padre de los cielos está allí por su Hijo Jesucristo, dándole el poder para prosperar. Y fíjense que en su soberanía, Dios dio una hermosa manifestación en los cielos y fue gratis, ¿no? O sea, lo hizo simplemente porque el Padre ama al Hijo y es de la misma manera que nosotros debemos bendecir o a nuestros hijos, o a nuestra esposa, o a nuestro hermano, con quien vivamos, o a quien querramos por último, ¿no? Esto es incondicional, queridos. Construir una cultura de bendición no tiene condiciones, es gratis, no pide nada a cambio. ¿Por qué? Porque la bendición no se trata de méritos, no se trata de que la persona se porte bien contigo. No se si se trata de los hijos, no hace falta de que los hijos estén bien portados. Si se trata del esposo o de la esposa, no hay que esperar que él o ella sea siempre amable, porque si eres amable, yo soy amable contigo. Si tú eres cariñoso o cariñosa, ah, ya, pues ahí te bendigo. No, señor. Imagínense que Jesucristo haga eso con nosotros. Estaríamos muertos. Si Dios nos diera su misericordia a cambio de nuestro buen comportamiento, estaríamos fregados, pues, ¿no? Nunca nos bendeciría entonces. Pero Él es así, incondicional. Y en el caso de nuestros hijos, ellos no necesitan hacer algo para merecer ser bendecidos, como tampoco como tampoco necesita hacerlo tu esposa, tu esposo, tu mamá o tu papá. Esto es, insisto, incondicional. Ahora, esta bendición del Padre, ¿no?
pero del Padre Celestial. ¿Qué hace con Jesús? Como dice ahí la pantalla, le da la confianza para caminar en su verdadera identidad. Sí, como hijo de Dios y cumplir un tremendo propósito. Me pregunto, y nunca sabré la respuesta, si Jesús no hubiera sido bendecido, ¿hubiera estado realmente listo? Probablemente sí, probablemente no, no lo sé, pero me pregunto cómo será, ¿no? Pero sin duda podemos verter este concepto sobre nuestros hijos, ¿no? ¿Van a estar listos para cumplir su propósito y destino en la tierra nuestros hijos sin nuestra bendición? Es muy, pero muy probable que no. Por eso nuestra labor es tan importante como padres. Ahora uno dice, ¿no? Oye, Henry, pero ya mis hijos están grandes. Es la hora exacta que el Señor te dio para construir una cultura de bendición en casa. Yo sé que todos tenemos una realidad absolutamente diferente. Yo tuve la bendición del Señor de conocer estos temas cuando mi hija mayor tenía un añito, ¿no? Como les comenté la vez pasada, o no sé si se los comenté, cuando recién iniciamos en la casa del Padre hace casi 20 años, los pastores aguayo daban todos los cursos y tuvimos la bendición con Leonor de recibir de ellos la bendición del Padre. Yo recibí por segunda vez la bendición del Padre de parte del pastor Guillermo y por tercera vez de parte del pastor Juan Manuel Barrera, hace un quintal de años. Me tocó cuando mis hijas eran chicas y agradezco a Dios por eso. Pero no es tarde si todos estos conceptos están entrando a tu cabeza y a tu corazón ahora que tus hijos están grandes. Cada uno tiene una realidad diferente. Y creo que Dios tiene un propósito para las familias de ustedes, ahorita, no mañana, ahorita. Y creo que hace falta que no solamente seamos oidores de todo esto, sino hacedores y que realmente empecemos a construir una cultura de bendición, empezando por nosotros mismos, ¿cierto? Para ser agentes de bendición, porque lo que Dios quiere es que la bendición venga por medio especialmente de los padres, debido, dice ahí, a que son las personas que Él diseñó como autoridad en la vida de los hijos. Insisto, no importa la edad que tengan, los hijos siempre van a estar anhelando recibir la bendición del Padre, siempre. Ahora permítame cambiar de diapositiva que lo tengo en lugares separados y voy a dejar de compartir un ratito acá para volver a compartir y poner esta sesión interesante que dice ¿quién debe bendecir? Acá está. Ajá. Porque es una pregunta bastante recurrente que se hace porque uno dice, wow, la bendición del Padre, ¿no? ¿Es solamente del Padre y nada más que del Padre? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de explorar ahora. Miren, esta pregunta es muy buena. ¿Quién debe bendecir? Fíjense que piensen en el momento en que sus hijos han venido al mundo, ¿no? Y sin duda, cuando ellos eran unos bebés, cuando nuestros hijos han venido al mundo, de manera natural, la madre los ha bendecido a través, primero, del nacimiento. Es extraordinario eso. Y segundo, a través de una nutrición en lo natural. Es la primera que bendice al hijo. Es alucinante. A mí me parece bien chévere esto, ¿no? Porque es de manera natural. Pero el papá, gente linda, después, reforzando lo que estábamos hablando hace un rato, confirma la identidad sexual de los hijos. Ahora miren, hay un detalle que me acuerdo que comentaron los pastores aguayo a propósito de lo que significa el nacimiento del hijo y cómo es bendecido primero por la mamá a través del nacimiento y la nutrición, ¿no? Claro, esto se refiere a la parte física, ¿no? Sin duda, pero también hay un tema espiritual en la protección de las mamás y de los papás, claro, ¿no? Porque cada uno hace las cosas de diferente manera eh, normalmente cuando los
chiquitos son chiquitos, muy chiquitos, ¿no? Y a mí me gustó mucho cuando el pastor dijo, ustedes, no sé si lo han notado, pero las mamás suelen cargar a los hijos. Voy a agarrar mi cuaderno como si fuera mi bebé, si tuviera una muñeca de mi hija de repente, ¿no? Pero así, ¿no? Como para sacar el chanchito, mirando para atrás, con un abrazo de protección increíble, que es lo normal, más o menos como la mamá carga, y hasta muchos papás también. Pero me pasaba, y el pastor Aguayo cuando dijo esto, yo dije, wow, me siento identificado, que los papás un poco son más de cargar así, ¿no? Al bebé para adelante. Yo era así. Me encantaba sentarlo sobre mi mano, sentarla, perdón, porque tengo dos hijas mujeres, y tenerlas para adelante, ¿no? Y el pastor Aguayo decía, es como si los padres de manera natural, el papá, el hombre, ¿no? Dijera, hijo, hija, vaya para allá, yo te estoy dando este sentimiento paterno, pero de conquista. Es una voz interior que te desafía, hijo, a que vayas para adelante, hija. Tú todo lo puedes, ¿no? La mamá es más ternura, más hacia ellas, más con el deseo de protegerlos, ¿no? Me gustó mucho esta manera como el pastor Aguayo expresaba que los papás y las mamás iban y expresaban a sus hijos desde bebés lo que ellos querían, cada uno para ellos, ¿no? Ella más protegerlos, ellos más lanzarlos, ¿no? Pero sí, efectivamente, el papá, como les decía hace un rato, es más de lanzarlos y el papá más confirma la identidad sexual, ¿no? Miren, citando otra vez el libro del doctor Dobson, Cómo criar a las hijas, a propósito de las mujeres, tengo que disculparme por el sesgo que hago con las mujeres, pero debe ser porque tengo dos hijas. Hay una frase muy interesante que quería compartirla con ustedes y la van a ver en dos partes. Así que si es que se les ocurre anotarla, no la anoten, mejor fotografíenla porque va a ser más fácil. Es un poco larga porque son dos pantallas. Y la frase dice así: animo a los padres y a las madres, pero especialmente a los padres, a esforzarse por la construcción del concepto que sus hijas tienen de sí mismas. Dígale que es preciosa cada vez que tenga la oportunidad. Abrácela. Destaque sus características admirables. Construya su confianza dándole tiempo y atención. Defiéndala cuando enfrente una lucha. Hágale saber que tiene un lugar en su corazón reservado solo para ella. Nunca lo olvidará. Me encanta esta frase, Dios mío. Me encanta porque refleja bastante lo que llegué a aprender para lo que significa el tratar a las hijas, ¿no? Este libro me enseñó mucho a conocer el corazón de una mujer para poder eh, tratarlas dignamente, ¿no? No digo que soy una persona perfecta, pero francamente aprendí mucho. Miren, eh, la madre sin duda tiene una tarea fundamental en la crianza de los niños, fundamental, en la crianza, en orientarlos, en amarlos, en protegerlos. Pero el padre sí que tiene una función fundamental en cuanto a confirmar la, la sexualidad de los hijos, ¿no? Porque cuando el papá sabe decirle a una hija, hija, te ves hermosa, hija, te queda muy bien ese vestido, o si no, hija, ese vestido está que me parece muy corto. Ten en cuenta que los hombres miran así o asá, y tienes que cuidarte, preciosa, porque tú tienes una imagen que guardar. O si no, hija, que, wow, eres espléndida, te ves muy bien. Todas esas cosas, ellas las va atesorando en el corazón. Y no solamente se sienten amadas, sino que también tienen mucha menos necesidad de encontrar esas palabras afuera. Y es por eso que tienen mucho menos riesgo de involucrarse con cualquier chico que le diga palabras bonitas. Por eso yo siempre recomiendo a los papás que saquen como la semana pasada se los dije, ¿no? Saquen a sus hijas, sáquenlas a cenar, denle un regalo, denle un peluche, denle un anillo, denle flores.
¿no? Ah, Especialmente a los padres de adolescentes, se los digo, ¿no? Yo siempre bromeo con los padres cuando estoy en reunión con padres de adolescentes y les digo, porque ¿qué pasa si tú le acostumbraste a tus hijas a sus buenos ramos de flores? Entonces, cuando venga el primer, siempre utilizo esta palabra de un grupo argentino de chiquillos raperitos, si viene un guachiturro a decirle a tu hija, oye, mira lo que te he traído y arranca una florcita del jardín para que ella se sienta wow, ¿no? Yo les digo a los padres, ¿qué va a pasar cuando tu hija ve esa florcita arrancada del jardín? Oye, papito, el día que aprendas a traerme los ramos que me trae mi papi, ahí recién hablamos, ¿ya? Una cosa así, ¿no? Por eso yo les comentaba también la semana pasada, o creo que la de pasada, el tema de la puerta, abrirle la puerta. Y yo le decía a mi hija ya, no toleres que nadie no te abra la puerta de un carro a la hora que salgas con amigos y amigas, ¿ah? Y tú vas a decir así, mi papá me dijo que tú, hijito, tienes que ser un caballero, aprender, no seas un primitivo, y abrirle la puerta a una dama. Si es que no lo saben, tú le vas a enseñar, querida, le digo. Y así te das tu lugar. Pero en fin, todo eso hace el padre con la hija, ¿no? Y también con el hijo, por supuesto, porque el padre tiene que enseñarle al hijo varón a ser un caballero. Y tiene que enseñarle también qué es la hombría verdadera, a semejanza de Cristo. Que la hombría verdadera no significa que tomes un montón de licor, la hombría verdadera no significa que estés con un montón de mujeres, porque en ese caso preciso de estar o no con mujeres, la hombría verdadera significa saber mantenerse firme y leal a una mujer con la cual has hecho un pacto. Yo si tendría un hijo, me encantaría, hombre, ¿no? Darle el testimonio y decirle, hijo, hombría es quedarse con la misma mujer toda la vida para cuando te cases. Por eso tengo casi 23 años de casado con tu madre, le diría a estas alturas. A propósito, ¿qué estamos hoy día? A ver, octubre 17. En 2 meses y 2 días voy a cumplir 23 años. 23 años de casado, ¿pueden creerlo? Wow. Digo por la iglesia, ¿no? Porque ya cumplí los 23 en civil, que me casé el 5 de octubre. Y no es fácil, pero es una cosa que un padre con larga trayectoria puede ser de testimonio para su hijo varón, ¿no? Entonces el papá confirma tremendamente la identidad sexual. Pero la gran pregunta también es, ¿y qué ocurre cuando los padres no bendicen? Pues ocurren tres cosas importantes que las vamos a ver por título y vamos a desmenuzarlas un poquito cada uno. Primero, cuando los padres no bendicen, los hijos ya no reciben una identidad propia. Segundo, cuando los padres no bendicen, los hijos adoptan la identidad de nuestra cultura. Y tercero, los hijos tienen una puerta abierta al enemigo. Sí, porque en cuanto a que ya no reciben una identidad propia, ustedes saben que estamos en un mundo lleno de influencias de toda índole, ¿no? Y en realidad mucho de esto tiene que ver con esta batalla cultural que se tiene, ¿no? De lo que habla tanto Agustín Laje, Miklos de alguna manera, y tantos defensores de la familia y de la verdad, ¿no? Estamos en un mundo lleno de influencias donde los hijos se andan preguntando quién soy, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? Justamente la bendición le da la respuesta a esas preguntas, ¿no? Y entonces nuestros hijos empiezan, como dice ahí, a adoptar la identidad de nuestra cultura. Por ejemplo, cuando los hijos se ponen a ver estos realities, ¿no? Debo confesar mi desagrado con estos programas. No sé si a alguno de ustedes le gusta, pero a mí no. ¿Y por qué? Porque presentan mucha hipersexualización, ¿no? Primero por la vestimenta y segundo porque todos contra todos ahí, ¿no? Que Mario está con María y después María termina con Mario, pero ahora está con Álvaro y después está con Alfredo y así, y terminan, empiezan y todo esto lo, lo agrandan para que el programa sea más interesante cuando se supone que es un programa medio de concurso y esfuerzo físico, pero ahí meten el sexo y todo, ¿no? Entonces los chicos empiezan a ver que esto es normal. Entonces, oye, pero fácil, ¿no? O sea, si tú dejas a tu hijo ver estos programas a los 10 años,
Van a creer que cuando tengan una relación pueden estar con uno, con otro, con otro y con otro, cuando eso no es. Y cuando el padre se calla, y cuando el padre no bendice, los hijos se empiezan a guiar por la identidad que da la cultura. Y es así como consecuencia, tercer punto, dejamos una tremenda puerta abierta al enemigo. Porque estamos en un mundo global donde el Internet se ha convertido en una gran fuente de información para lo bueno y para lo malo. Y a propósito de esto, les voy a enseñar. Yo la vez pasada estuve entrando a YouTube para buscar un video y oh la la, no saben lo que me sale en una esquina. Fue impresionante, mírenlo. ¿Qué les parece? Miren eso. Me salió, soy gay. Test. ¿Qué tan gay soy? Eres curioso. Haz nuestro test. Descubre tu verdadero yo. QUIO quiz. Es anuncio, ojo, pagan por eso. Entonces, un chico desarmado emocionalmente de 12, 13 años, que está con las hormonas revueltas, en conflicto, peleándose con medio mundo, podría hacerle clic a eso. Y yo te voy a pasar qué pasa si haces clic a eso que se supone que es solamente un test. Se te abre todas esas pantallas. Mira lo que dice ahí. Entonces, soy gay, jugar ahora. Entonces, 0 o 6, ya, eso es un jueguito, pero después, soy lesbiana, jugar ahora. ¿Cuál es mi sexualidad? Jugar ahora. Y abajo tienen otras cosas como Halloween, qué bestia fantástica eres, eres del sol y toda la. Pero empiezan a camuflar los jueguitos con unos temas muy álgidos. Y así, entras, o el chico desarmado emocionalmente, como les decía, entra ahí, se le empiezan a meter cosas en su frágil cerebro, en su frágil mentalidad, y ahí empieza el despelote. Porque de pronto acude a los amigos para decir, mira lo que me encontré, ay, yo me siento igual, que no sé qué cosa, todos perdidos, y de pronto encuentran a alguien que los abraza, ¿no? Una falsa bendición, como les decía hace un rato, y empieza toda esta vorágine de cosas tras cosas que despistan a nuestros hijos. Así estamos hoy. Por eso la batalla cultural de la que se habla tanto es tan importante, porque hasta en eso hay que estar presentes. Y si el padre se descuida, el hijo es tragado por esto. Y a los hijos hay que hablar desde pequeños de esto. Si usted tiene hijos adolescentes, mire, tome sus precauciones. Si usted tiene hijos, que ya tiene hijos y es abuelo, hable con los hijos para que hablen con sus hijos. Y desde pequeños, o sea, no tenemos que esperar a los 12 años. A mi chica de 10 años, yo le estoy hablando de esto ya hace rato, para que no esté con sorpresas. Y para eso está un padre que ama al Señor, que tiene la misión de bendecir a sus hijos. Y dentro de todo este tema de bendecir, hay otra gran pregunta también. Y esa otra gran pregunta es para las mujeres que están solas. Es un tema que me parece importante tocarlo. No sé si será el caso de alguna de las personas que están acá y si es así en buena hora y si no, es bueno formarnos en todas las preguntas que hayas con respecto al tema de la bendición del Padre, porque nunca va a faltar una mamá sola que se pregunte humildemente, pero estoy sola, ¿yo puedo bendecir? Y la respuesta es un tajante sí. Claro que sí, por supuesto. El curso se llama La bendición del Padre, porque el Padre tiene una función muy importante de bendecir y ya lo estamos viendo hace rato. Pero la madre sola, por supuesto que puede bendecir. Y fíjese que las ceremonias de la bendición del Padre que en algún momento promovió la iglesia, hubieron mamás solas que entraron al curso, se lo llevaron, o sea, lo llevaron y bendijeron a sus hijos. El formato de la ceremonia se cambió para ellas, pero ellas bendijeron a sus hijas, a sus hijos. Así es. Porque miren, la figura de una mujer en el liderazgo de ninguna manera es ajena a la palabra de Dios. Ustedes deben conocer el caso de Débora y de Esther. Débora era, a ver, acá lo tengo. ¿Dónde está esto? En el capítulo 4 del libro de Jueces pueden encontrar la historia de Débora, que dirigió un ejército
Fue impresionante, porque el comandante Císara parece que no podía hacer las cosas, pero Débora se mandó con todo y llevó al ejército a la victoria. Es impresionante, tan impresionante como lo que hizo Esther, ¿no? La historia de Esther todos la conocemos. Se casó con o sea, fue la reina Esther, ¿no? Que se casó con el rey Jerjes y abogó porque el pueblo de Israel no sea, el pueblo judío no sea destruido y aniquilado por Amán, que le metió tonterías en la cabeza al rey. Fue valiente Esther. Entonces, nosotros podemos decir que la cultura judía sobrevive por una mujer, sí, por Esther. Es impresionante lo que hacen las mujeres en el reino. Y si quieren un ejemplo más práctico en lo que es la bendición, digamos, de una mujer para un hijo, vamos al caso de Timoteo, ¿no? Como dice ahí, es un ejemplo exitoso de crianza y bendición materna. La mamá de Timoteo se llamaba Eunice y su abuela se llamaba Loida. Y ellas se encargaron de criar a Timoteo y le dieron la formación que él necesitaba. Si ustedes van a segunda de Timoteo, al capítulo 1 y a los versículos 4 y 5, ustedes pueden encontrar esto que, bueno, no lo tengo en el PPT, pero se los voy a leer. Segunda de Timoteo 1, 4, 5. Tengo muchos deseos, le dice Pablo, de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Y ojo con lo que le dice acá, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú, Timoteo, tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Es impresionante. Ahora uno dice, ¿y qué fue el papá? ¿Estuvo ausente? Sí, bueno, el padre era griego. Y desde que era griego sabemos que era imposible que esté inmerso en la cultura judía y hablando de Dios, ¿no? Y fíjense que una muy pequeña referencia del padre griego de Timoteo lo encontramos en Hechos, Hechos, a mucho antes, ¿no? En el capítulo 16, en el versículo 1. ¿Qué dice este versículo de Hechos 16:1? Dice, Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Y miren lo que dice, ¿eh? Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Griego, ni hablar, griego humanista, griego obviamente de la cultura griega, que no creían en Dios. Entonces, la mamá y la abuela se encargaron de este extraordinario testimonio que fue Timoteo. Y lo lindo de Timoteo es que él tuvo una figura paterna que no fue su papá biológico, quien fue Pablo. Pablo incluso, no sé si ustedes saben esto, pero para poder llevar a una sinagoga a Timoteo, se encargó de que sea circuncidado. Es una historia hermosa la de Pablo con Timoteo, porque fueron realmente un maestro, una reunión, una relación maestro-discípulo impresionante, que más que nada se convirtió en una relación de padre-hijo, ¿no? Porque una de las funciones más importantes de un padre es enseñar a sus hijos e instruirlos en la palabra de Dios. Esto hizo Pablo con Timoteo. Y esto es el deber de cada uno de ustedes para con sus hijos. Henry, pero mi hijo ya es mayor. ¿En serio? Es la hora. Es la hora. Y estamos hablando de estoy sola, puedo bendecir, ¿no? Entonces, el consejo siempre para las mujeres es, en la medida de lo posible, buscar una figura paterna para el chico, para la chica, dentro de la iglesia. Un cristiano probado que pueda hacer una guía, que pueda ser un guía en lo espiritual, ¿no? No se trata de ningún modo reemplazar a la figura paterna, eso no tendría sentido. Pero justamente para eso, por ejemplo, se construyen los liderazgos, ¿no?
Entonces, mi hija, por ejemplo, la de 16 tiene, bueno, estoy hablando de relación mujer-mujer, ¿no? Tiene su líder, que es otra chica, ¿no? Obviamente yo soy papá, tiene su guía hombre, ¿no? Pero tiene su líder también tiene su líder, pero conozco yo de gente que a, a raíz de falta de una paternidad visible en casa, o sea, porque el papá está ausente, ¿no? Por fallecimiento o porque se fue simplemente, han buscado figuras paternas en las cuales puedan ser instruidos, y esto es hermoso, de verdad. Y no estoy hablando solamente de gente adolescente, estoy hablando de gente adulta también, ¿no? Son figuras muy hermosas. Porque, miren, nuestro Señor es un padre que desea abrazar a todos sus hijos y cada hijo de Dios necesita ser abrazado. Dice un versículo de Salmos que Él es padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Y esto, querida familia, y con esto termino, cuando el Señor dice que es padre de los huérfanos, es padre también de usted y mi padre también. Yo les comenté alguna vez que yo conocí todos estos temas de la bendición del Padre cuando ya no tenía a mi papá físicamente conmigo. Él murió el 31 de enero del 2007. Yo estaba dando mis primeros pasos en la casa del Padre y en ese mismo año es que yo recién absorbo todos esos conocimientos, hace tantos años, ¿no? Y me hubiera encantado que mi papá me hubiera bendecido, pero encontré en este Padre de los huérfanos, en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, encontré ese abrazo. Fui enseñado por mi Padre Celestial, fui abrazado, fui y soy amado y puedo entregar a estas alturas ese mismo amor a mis hijas. Y es la misma invitación que les hago a ustedes. Yo sé que todos tenemos una realidad absolutamente diferente, familia. Yo conozco muchas realidades, muchas historias a partir de este curso. Sé de personas que han tenido una relación extremadamente conflictiva con el padre. Sé de personas que han tenido una de las relaciones más felices también. Pero si es el caso de usted, que hay que, donde usted tiene que reparar o sanar algunas cosas con su padre biológico, es la hora de empezar a tomar las medidas para hacerlo. Yo estoy ahorita generalizando. Yo no sé cuál es el caso de cada uno, pero quiero que me permitan esta generalización. Busquen con sus padres la reconciliación y el buen entendimiento. El perdón es la herramienta más extraordinaria y probablemente una de las más difíciles de usar. Pero una vez que uno entra en la viada del perdón, cosas empiezan a suceder. El Espíritu Santo cae sobre la familia. Relaciones rotas son restauradas. Y el perdón siempre va a ser una herramienta importantísima dentro de lo que significa la bendición del Padre. Muy bien, hemos empezado a las 8:05 y son prácticamente las 9:05 hasta que terminemos orando. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, no sé si algo les hice recordar o tengo que asumir que el que calla otorga. Solamente quisieras mencionar acá un par de cositas. Claro, Eh, sí, muy interesante. Y bueno, yo también, mis hijas están grandes y yo recién he comenzado, creo que un par de años recién he comenzado a hacer la bendición. Y esto fue porque estaba viajando, justo estaba yéndome a Perú, avión, un año pero comenzamos a hablar del cristianismo, nuestra fe, y en eso pues me metí a que ya sin sus hijas
antes de que vayan a la universidad, la otra estaba trabajando. Y la forma como me conversó, no, o sea, sí me hizo recapacitar y de ahí comencé a bendecir a mis hijas, bueno, ya grandes, ¿no? Eso, Y, y ahora, ¿no? Tú has explicado las cosas, o sea, consolida, ¿no? Todo lo que es más o menos estaba pensando. Y respecto a aquí en las horas largas que trabaja la gente, aquí es al revés. ¿Qué te digo? Por ejemplo, las personas que trabajan muchas horas, más bien aquí no dejan que tratan de que la gente no trabaje largas horas porque el, le dicen, o sea, ¿qué se puede decir? Que la imagen es que si trabajas muchas horas es que no estás respondiendo bien, ¿no? O sea, que te está claro, tomando, porque que te no, está. en tus horas de trabajo no puedes hacer lo que se te encarga. Exacto. Entonces, claro que si tienes que generar un proyecto, algunas cosas que son a un tiempo determinado y bueno, se han atrasado por uno otros problemas que otras cosas que se hace, ahí, bueno, ahí sí, ¿no? Porque tienes una fecha, pero hacer algo de rutina, que trabajes más de las horas no debidas, entonces ya dicen, ¿qué pasa? O sea, hay un problema. Aquí lo toman al revés, ¿no? Que no, o sea, no se debería de trabajar tanto tiempo o es que Claro. necesitas ayuda o algo así. Pero no, bueno, solamente era esos y sí, primera vez creo que he escuchado esto de los padres que, que dictan, ¿no? La, ¿cómo se dice? Si es femenino o el masculino, ¿no? O sea, eso fue muy interesante. Gracias. Gracias, Marisa, por tu participación. Gracias, muchas gracias. Bueno, querida familia, yo como siempre les agradezco que estén una hora aguantando a este barbón, pero en buena hora. Muchísimas gracias. Para los que tuvieron la gentileza de estar en la casa del padre y pasarme la voz, les agradezco enormemente porque ahora sí puedo verlos, ¿no? Y Iván y Elmer, y ya, ya sé, ¿no? Pero qué chévere que se acerquen, así que si alguno más está por la casa del padre, por favor acérquese porque a veces veo letras nada más acá. Pero en fin, vamos a orar para terminar, ¿les parece? Correcto. Padre, sea bendecido tu nombre hoy y siempre. Tu bondad es asombrosa y te queremos agradecer por estos principios, Señor, que derivados de tu palabra empiezan a renovar nuestra mente, tal como dice Romanos. Y sí, eso es lo que necesitamos, Señor, renovar nuestra mente. Porque si nos quedamos con las ideas del viejo hombre, Señor, no podemos adquirir las del nuevo hombre que somos cuando te hemos aceptado como Señor y Salvador. Así que eso es lo que te pedimos, Señor, renuévanos. Si antes éramos hombres y mujeres con falta de perdón, ahora nos declaramos hombres y mujeres que sabemos perdonar y pedir perdón. Si antes nos bendecíamos, ahora nos declaramos personas de bendición. Y así, Padre, queremos renovarnos. Y eso solamente lo podemos hacer en ti y por ti. Así que, Padre, danos la capacidad, porque solos no lo vamos a poder hacer, sin duda, pero con tu ayuda las cosas cambian, Señor. Por favor, Señor, quédate en medio de nosotros. Espíritu Santo, empodéranos. El verdadero empoderamiento viene cuando te tenemos en el corazón, Espíritu Santo. Y así podemos hacer las obras que tú nos has llamado a hacer. Gracias te doy por cada una de las familias aquí representadas en esta transmisión. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des en lo poco que quede de la noche, una bonita noche, un buen descanso y que podamos tener la agenda libre para vernos el próximo jueves. Bendito seas y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Que Muy tengan bien, buen. querida familia, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Nos vamos a ver en la siguiente semana. Cuídense mucho, ya nos vemos. Buenas noches. Hasta luego.